Hace aproximadamente 4 semanas entramos en un tiempo de crisis nacional como efecto de una pandemia que afecta a todo el mundo. Las autoridades federales, estatales, locales, los empresarios, las instituciones académicas, todo el sistema de salud ha entrado en acción con una serie de planes, programas, ayudas, diversos mecanismos para hacerle frente a esta crisis y por supuesto que están en nuestras oraciones pidiéndole al Señor que les ayude, que les dé sabiduría en medio de todo lo que está sucediendo. Ahora, esta crisis no solamente está impactando al mundo, sino también está afectando, ha alcanzado al pueblo de Dios, de manera que también nosotros debemos poner nuestras mentes y corazones en el modo crisis. Esos planes que antes no salían, ahora es el momento de sacar y de activar los recursos espirituales que tenemos, que están disponibles en la palabra de Dios para que podamos ser equipados y precisamente enfrentar esta crisis. Así como el mundo está tomando medidas, los cristianos también debemos estar aplicando los principios de Dios, tomando los recursos espirituales para poder enfrentar y superar esta crisis en la que estamos actualmente. Ahora, los creyentes en Jesucristo tenemos luz, tenemos verdad, tenemos recursos de donde echar mano para enfrentar las crisis. No de forma independiente, no con nuestros criterios, no con nuestras fórmulas, tampoco con nuestras fuerzas. Somos hijos de Dios. Como cristianos debemos enfrentar las crisis, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, enfrentando estas crisis o esta crisis como Dios nos enseña en su palabra. Por eso creo que es urgente y necesario que cada uno de nosotros conozcamos hoy lo que debemos estar haciendo en tiempos de crisis. ¿Cuál es el comportamiento sabio que debemos aplicar, que debemos vivir mientras estamos en este preciso momento? Quiero hoy definir este mensaje o entregarlo, exponerlo en 2 partes. La primera es qué características tienen los tiempos de crisis. Vamos a hacer un análisis de todo lo que se mueve, qué clase de tiempos son en las crisis y luego vamos a ver en la parte 2 cuáles son los comportamientos sabios que la Escritura nos enseña de que debemos estar viviendo los hijos de Dios. Primera parte, ¿qué características tienen los tiempos de crisis? En primer lugar, los tiempos de crisis son tiempos de incomodidad. Las crisis rompen la comodidad, nos quiebran la vida rutinaria que vivimos normalmente. La vida ya no se puede vivir como se venía viviendo. Las cosas ya no se pueden seguir haciendo como se seguían haciendo o se venían haciendo como antes. Los tiempos de crisis rompen, quiebran, cambian drásticamente nuestra vida y la manera de hacer las cosas a tal punto que si no estamos atentos a esto, pueden alterar otros mecanismos como el sistema nervioso que puede alterar nuestro estado de salud, nuestro estado de ánimo, puede alterar también nuestra conducta y podemos empezar a tomar comportamientos dañinos, no solo a nosotros mismos, sino a otros, afectando la vida de otras personas si no hacemos algo, si no echamos mano de los recursos espirituales, caeremos en más problemas, en otro tipo de crisis. En segundo lugar, los tiempos de crisis son tiempos difíciles. Difíciles en el sentido de que aparecen una variedad y gravedad de situaciones particulares que no contábamos con ellas. De repente empezamos a notar que estamos en una posición no agradable, en un estado no agradable, nuestro interior se agita, viene una cosa, viene otra, hay que pensar en esto, hay que pensar en lo otro, hay que tomar medidas. Entonces, toda esa variedad de situaciones en un momento o en unos días carga el alma. Se pone difícil la situación, a veces hasta el comportamiento, aparece la ansiedad, olas de tristeza, estados depresivos. Todo esto viene a hacer la vida
más difícil de lo que en la normalidad era. Entonces, los tiempos de crisis son tiempos incómodos y tiempos difíciles. También los tiempos de crisis son temporales. Esta es una buena noticia. Duran solo un periodo de tiempo que por supuesto no podemos determinar. En las crisis el factor tiempo juega un papel muy importante porque si no lo sabemos manejar, el factor tiempo puede ser usado en nuestra contra. Nuestro estado anímico puede llegar a colapsar si no logramos ubicar el factor tiempo en la soberanía y el propósito de Dios. Esto va a llevar un tiempo, hermano, es parte de la crisis. No sabemos cuánto durará, pero quiero decirle que es necesario que pase el tiempo, que esto suceda, porque de esa manera el tiempo es un factor que hace que el fruto madure bien. Que las cosas se vayan dando en el tiempo exacto para que el fruto sea un fruto positivo, un fruto agradable al final de la crisis. Entonces, esto lo menciono porque en la Biblia nos da bases bíblicas, hay bases bíblicas donde podemos notar que el factor tiempo juega un papel importante en la operación que Dios está haciendo a través de la crisis. Escuche esta escritura en 2 Corintios 4:17. Está hablando el apóstol Pablo, que fue un hombre que vivió muchas crisis, pero mire lo que el Señor le da a Pablo y nos da a nosotros. Porque esta leve tribulación momentánea, hay un elemento de tiempo ahí, produce en nosotros un cada vez más y excelente, eterno peso de gloria. Pablo sabía que las crisis llevan un tiempo, pero él decía, esto es momentáneo. Aleluya. Y creo que bueno que pensáramos de esta manera también. Es momentáneo, esto va a pasar, hermano. Pero mientras pasa, hay un tiempo que es necesario que transcurra, porque a través de ese tiempo estamos ganando un excelente y peso de gloria. Esto quiere decir que nuestra alma está ganando gloria futura. Esto nos está preparando, nos está capacitando para superar el presente sufrimiento y los que vendrán, hermano, porque la vida sigue. Si el Señor no viene en estos días, va a seguir y debemos estar preparándonos. Y eso es lo que hace el factor tiempo, nos equipa, nos hace que el fruto de la operación de Dios madure correctamente. También en 1 Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, otra vez el factor tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Se da cuenta? Es durante ese tiempo, el tiempo necesario, el tiempo que Dios ha determinado, Dios está trabajando en el alma de sus hijos, perfeccionando, afirmando, fortaleciendo, estableciendo. Los que no estábamos tan firmes, hoy este periodo nos debe dar firmeza, el fruto de la firmeza. Los que estábamos débiles, pues este es el tiempo para poder tomar la fortaleza de Dios y poder pasar la crisis. O sea, abramos nuestro corazón porque hay una conexión entre crisis, tiempo y fruto. Hay una interacción de estos elementos que Dios está usando precisamente para trabajar en nuestra alma. Así que el tiempo seguirá, no sabemos por cuánto más, pero enfoquémonos en que es el tiempo de Dios y Él está trabajando para que en nuestra alma haya un fruto que le glorifique. En cuarto lugar, los tiempos de crisis son decisivos. Esto es interesante porque el diccionario Webster define la palabra crisis como un momento crucial, un punto de cambio en el curso de algo. Ahora es interesante que en la escritura de los chinos, ya ve que ellos escriben por símbolos, dice que la palabra crisis está hecha de 2 símbolos. Y el primer símbolo significa pérdida de la esperanza. Y el segundo símbolo significa oportunidad.
Con solo la definición de esta palabra tenemos un gran mensaje. Las crisis no son malas, no son dañinas, más bien están ahí porque son un punto de giro, un punto de cambio en la persona. Por eso es importante que nosotros le hagamos frente por el lado de la oportunidad. No nos vayamos por el lado de la pérdida de la esperanza y porque por ese camino nos vamos a autodestruir, sino que veamos que a través de este sombrío momento o circunstancias difíciles que nos rodean, hay una puerta, hay un camino de la oportunidad. Y ese es el camino que debemos tomar los hijos de Dios con la actitud sabia, con el comportamiento sabio que la palabra de Dios nos enseña para poder enfrentar la crisis del lado del cambio, del lado positivo, del lado que va a dar frutos para nuestra vida que todavía seguirá aquí en la tierra. Entonces los tiempos de crisis son decisivos. Tenemos la oportunidad, hermano, de sacarles provecho haciendo lo correcto, yendo por la puerta de la oportunidad. Tomemos el comportamiento sabio, aprendamos cómo debemos conducirnos precisamente en estos momentos y le vamos a entrar, lo vamos a enfrentar, la vamos a superar en el nombre del Señor y vamos a alcanzar los propósitos de Dios a través de estas operaciones. Entonces, mis hermanos, estamos en crisis. Hay incomodidad, hay dificultad. Ya el factor tiempo empezó a aparecer. Tenemos ya 3 semanas hoy de no podernos reunir en la iglesia. Y ya sabemos también que la crisis es un tiempo decisivo, un tiempo de oportunidad, un tiempo para cambiar. Un tiempo no solo de enfrentarla y superarla, sino salir diferentes, alcanzando el propósito de Dios. Entonces, para esto, hermano, vamos a ir a las Escrituras. Las Escrituras es el mejor libro que considerar ahorita. Perdón. Creo que hay gente que está ocupando su tiempo para leer y es bueno leer algunas otros libros, pero creo que el libro principal es las Escrituras. Ahí tenemos la información más valiosa, más fiel, más segura para poder enfrentar la crisis actual. La palabra de Dios nos enseña momentos históricos, nos enseña diferentes crisis que se dieron en todo ese periodo bíblico, en todos esos años, usando diferentes modelos humanos, el pueblo de Israel, pero permitió que quedaran escritas precisamente, hermano, para que nosotros aprendamos. Hay varias escrituras que dicen que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Hay ejemplos muy buenos en las Escrituras, hay malos ejemplos también precisamente para que no los imitemos. Entonces, a través de la palabra hay toda una riqueza espiritual de recursos que podemos echar mano de ellos para enfrentar las crisis y salir satisfactoriamente de ellas. La palabra de Dios para mí entonces es el recurso primario, es el recurso fundamental que no debemos olvidar en las crisis. Diría yo que es el kit de sobrevivencia. Ahí está todo lo que necesitamos para enfrentar y superar las crisis. La Biblia es la fuente de la sabiduría. Nos presenta los caminos, las salidas, las soluciones divinas, no las nuestras, porque podemos buscar criterios, comportamientos nuestros, pero no es eso, no se trata de eso, se trata de seguir el manual de Dios, tomar las actitudes correctas y aplicarlas en estas crisis. Ya después de tener este panorama de lo que es o lo que representan las crisis, vamos a la segunda parte del mensaje donde nos vamos a concentrar en aprender cuáles son los comportamientos sabios que debemos presentar ante las crisis. ¿Qué debemos hacer los cristianos según la palabra de Dios en los momentos de crisis? Quiero tomar esta mañana una narración en el libro del Génesis, muy conocida, creo, por la mayoría, y a través del protagonista principal de esta narración, humano, ¿verdad? Porque Dios siempre es el protagonista especial en todos los hechos históricos
donde revela su gloria, su carácter, sus perfecciones. Pero quiero que hoy enfoquemos al personaje principal de esta narración, y para esto yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Génesis. Vamos a leer ahí en el capítulo 6 del libro de Génesis una parte de una historia que es larga, pero quiero leer un párrafo ahí en el capítulo 6 y versículos 5 al 8. Repito, Génesis capítulo 6, versículo del 5 al 18. Dice la palabra del Señor: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová, la mejor versión dice, le pesó al Señor el haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y Jehová dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me pesa haberlo hecho. Versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Tenemos un escenario aquí crítico. El mundo ya está hecho, el hombre cae, y la historia bíblica nos va llevando hasta esta escena donde los niveles de maldad, de pecado, eran extremos. Ya la situación se había salido del control. Obviamente Dios por encima de todo siempre, pero Él está viendo y está analizando la situación y se da cuenta de que tiene que hacer algo. Tiene que intervenir en su plan, en su propósito. Y ante esta crisis profunda de pecado y de maldad, Dios tomó la decisión de acabar con todo ser vivo. Y por supuesto hacer un nuevo comienzo. Entonces, la forma en que Dios va a hacerlo es a través de un cataclismo, una catástrofe en la tierra causada por un diluvio que inundó completamente la tierra, acabó con todo ser vivo, humanos, animales, plantas, todo, absolutamente todo, derramando su juicio de esta forma. Ahora, antes de hacerlo, ve a un hombre. Y este hombre halló gracia, dice, delante de él. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y Dios decidió salvarlo a él, a toda su familia, y a través de él las especies de animales, para tener una nueva población, repoblar la tierra adelante. Para esto Dios le dio instrucciones bien precisas de que tenía que hacer un arca, y le dio medidas, le dio todos los detalles. Interesante cómo Dios se muestra en toda esa operación. Y al final de darle todas estas instrucciones, yo leo Génesis 6, 18 al 22. Interesante porque Dios le está diciendo ahí a Noé: estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y así lo hizo Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces ya está todo preparado. Noé empezó a trabajar, obedeció las órdenes de Dios, y esa fue su parte en el pacto, porque antes de salvarlo llegaron a un acuerdo. Dios es Dios de pactos, y hizo un pacto con él. Has hallado gracia ante mí, y yo te salvaré. Pero obedéceme, sigue mis instrucciones. Esas medidas que yo te estoy dando para que todo esto trabaje bien. Y precisamente, hermano, así fue. Noé cumplió la parte del pacto, se sometió a Dios y hizo el arca.
Entraron los animales, llevó las provisiones necesarias, subió su familia, subió Noé y Dios cerró la puerta del arca, preparando todo para un viaje que no sabía cuánto tiempo pasaría. El tiempo determinado llegó, hermano, y empezó a llover, llover y llover por 40 días y 40 noches. Comenzó el diluvio y comenzó una nueva etapa de la crisis. Después de todos los detalles, que usted puede leerlos desde el capítulo 6 hasta el 9, allá en su casa, sabemos que cesó la lluvia después de los 40 días y 40 noches. Noé esperó, al fin pudieron salir del arca. Después, hermano, haciendo una matemática ahí con los periodos, la cantidad de días que él estuvo dentro del arca fueron 377 días aproximadamente. Oiga, qué cuarentena más larga esta, ¿eh? 377 días en un arca que aguante, que espera. Encerrados ahí, solo esperando, con todos los animales, los sonidos diversos que hay y los olores también. O sea, no era un ambiente agradable, era incómodo, ha de haber sido incómodo, ha de haber sido difícil en medio de todo ese ambiente. Sin embargo, Noé es nuestro modelo a imitar hoy y a través de él conocer qué hizo este hombre, qué comportamientos tomó o muestra la Escritura para poder enfrentar este periodo de crisis. Él es el modelo que queremos tomar en esta oportunidad para imitar el comportamiento. Ahora, dirá usted, hermano, este no es un diluvio el que estamos pasando, pero tiene similitudes a la crisis que vivió Noé. Primero, es mundial. Esto es mundial también lo que está pasando hoy en día. Hay mortandad, igual hubo mortandad total allá, ahora es una mortandad parcial. Algo que también nos iguala al caso de Noé es que no sabemos cuánto tiempo durará, y Noé entró al arca sin saber cuánto tiempo duraría todo esto. También podemos identificarnos con él, que hoy estamos en un encierro, igual que él, de alguna manera, hay un parecido. Estamos también guardando provisión, están con nosotros nuestra familia. Entonces hay grandes diferencias, pero tenemos escenario de crisis, hermano. Por eso la pregunta principal hoy es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Cuál es el comportamiento sabio que los hijos de Dios debemos estar aplicando para enfrentar esta crisis, para superar la crisis y dar fruto para Dios al final? Eso significa cómo vamos a aprovechar la oportunidad, hermano, y salir diferentes al otro lado. Haciendo un análisis, una observación del panorama ahí, yo encuentro 3 comportamientos especiales, sabios, en la vida de Noé en este periodo de crisis. El primero es su comportamiento callado. Haciendo un análisis, leyendo estos capítulos, encontré de que Noé no habló en 3 capítulos y medio. Es Dios el único que está hablando, dando instrucciones. Entonces, no hay palabras registradas de Noé. No dice nada. Sencillamente se concentró en escuchar más que en hablar. Esto es muy interesante, hermano. Este silencio es sabio, es sabiduría. Es un comportamiento sabio que debemos aplicar en las crisis. Noé no habló. No puso peros, no puso excusas, no habló quejas, no dijo reclamos, ni siquiera hubieron preguntas ni comentarios, ni siquiera ¿por qué? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y por qué el arca? ¿Y por qué esto? No, hermano, por favor. Se mantuvo en silencio, dándole prioridad a oír la voz de Dios. Ahora, este silencio no me lo vaya a malinterpretar, hermano, en el sentido de que usted dirá, hermano, entonces no podemos orar. Claro que debemos orar, necesitamos orar. Eso es diferente, estamos hablando con Dios, debemos presentar nuestra alma para poder
vaciarla. La Biblia nos enseña que es bueno, es necesario orar. Pero aquí estamos hablando de un comportamiento en medio de la crisis, de un estado de calma, de un estado de silencio que refleja la quietud del alma, la paz interior, mientras suceden las cosas. Es interesante, hermano, cómo debemos cuidar nuestras palabras, lo que hablamos, porque las palabras sabias aportan paz, pero si no son sabias, las palabras nos alborotan, nos ponen en estados de intranquilidad, hacemos aumentar la crisis. Por eso debemos tener cuidado cómo estamos hablando, qué estamos hablando, no solo por nosotros, sino por los que nos rodean también. Por eso es importante cuidar nuestra boca en el tiempo de la crisis. Sabemos que en todo tiempo debemos cuidarla, pero aún más hoy, en medio de la presión, en medio de las circunstancias, debemos cuidar lo que hablamos. Hay algunas citas en el libro de Proverbios que nos fortalecen este concepto. Dice Proverbios 11:12, el hombre prudente calla. Proverbios 17:28, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Proverbios 13:3, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Y el último, Proverbios 21:23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Noé guardó su boca, hermano. Noé guardó su boca en el tiempo de la crisis. Igualmente hoy nosotros debemos guardar nuestra boca de no hablar lo que no conviene. Y si vamos a hablar, que hablemos palabras sabias, palabras del Señor. Y si no, mejor guardemos silencio, mantengamos la quietud, el estado de calma que representa el silencio como el primer comportamiento para enfrentar esta crisis. En segundo lugar, vemos en Noé un comportamiento obediente a Dios. Noé estuvo completamente receptivo, oído abierto, mente abierta a lo que Dios dijo. Noé le dio valor a las palabras de Dios y dispuso su corazón para obedecer exactamente, completamente todo lo que Jehová le mandó y le dijo que hiciera. Así lo hizo. Fue una obediencia total, completa. Noé se concentró, hermanos, en obedecer a Dios, mantuvo su obediencia, no se movió en todo el proceso de la crisis ni a la derecha ni a la izquierda. No permitió que las circunstancias lo llevaran a ofender a Dios y caer en un comportamiento desobediente. En ninguna manera. Él mantuvo su obediencia desde el primer día hasta el final. Se mantuvo sometido a las palabras de Dios. Y esa obediencia, hermano, le salvó la vida. Esa obediencia le salvó la vida a él, a su familia. Y ahora es un gran ejemplo para nosotros. Mis hermanos, este es el segundo comportamiento que podemos imitar de Noé. Un comportamiento sabio. Cuando estamos en crisis es necesario ser receptivos, ser obedientes a las palabras de Dios, porque Dios utiliza las crisis para hablarnos. En Oseas 2:14 dice Dios, porque aquí yo la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Esto significa que Dios usa circunstancias, usa escenarios y precisamente las crisis para poder hablar a nuestro corazón. A veces no le oímos en la bonanza, no le oímos en la abundancia, no valoramos sus palabras porque todo está bien, estamos trabajando, estamos saliendo, estamos con la comodidad que nos ofrece este sistema, pero Dios quiebra eso. Pone incomodidad, pone dificultad precisamente para que nuestros sentidos se activen y levantemos nuestros ojos al cielo y nuestros oídos dejen de estar oyendo las cosas que oyen y pongámoslos directamente a lo que Dios quiere decirnos. Ese es el periodo. Ese es lo que debemos hacer en las crisis. Ese es el comportamiento que se espera de nosotros, la mejor disposición para oír y obedecer a Dios. Recuerde que hace unos momentos mencioné que las crisis son tiempos decisivos.
Son tiempos de cambio en el curso de algo y debemos abrirnos al cambio. Y la única forma en que vamos a poder cambiar es siendo obedientes. Esto no es por arte de magia, hermano. Esto no es a través de una oración, Señor, cámbiame. No, hay que tomar decisiones. La obediencia marca los cambios. Precisamente Noé salió diferente. Fue un hombre, se mantuvo en su obediencia. Y precisamente esa obediencia, hermano, es la que hoy necesitamos aplicar. No solo por la crisis, debemos vivir obedientemente, pero se da hoy la circunstancia, se da hoy la situación para obedecer a Dios. Esa obediencia nos va a mantener. Esa obediencia, hermano, nos va a llevar a la salida. Nos va a llevar en el propósito de Dios, porque es fácil guiar a un obediente. Es fácil dirigir un corazón que se somete a Dios. Dios nos va a llevar en sus propósitos, hermano. Y va a trabajar en nuestra alma para que haya fruto para su gloria después de este proceso. Aleluya. Aliéntense en nuestros corazones, hermano. En tercer lugar, vemos otro comportamiento y el último en esta fase de la vida de Noé, y es la dependencia. Noé dependió de Dios. Dependió de Dios completamente, se sometió al plan de Dios. Esta dependencia impresiona, hermano, impresiona. 377 días en un arca, en un ambiente no muy grato, en un arca que no tenía timón, hermano, que no tenía brújula, en medio de las aguas, de los vientos. Óigame, sin saber cuánto tiempo estaría ahí. Sin embargo, Noé tomó la decisión de depender de Dios. Se ubicó y se paró. Soltó lo que tenía en las manos, soltó sus pensamientos, soltó sus cargas, soltó sus proyectos, soltó todo para dejarse lanzar a los brazos de Dios y depender completamente de Él. Que Dios llevara a cabo su plan, que Él hiciera lo que había determinado hacer. Qué acto de sabiduría, hermano, más especial. Más adelante encontramos en la Biblia que lo que hizo Noé fue sabio, porque la sabiduría divina, la sabiduría de Dios nos enseña a ser dependientes. La sabiduría de Dios rechaza la independencia, hermano. No es sabio creer que podemos vivir solos. No es sabio confiar en nosotros mismos. No es sabio apoyarnos en nuestros propios criterios y prudencia. No es sabio centrar nuestra vida alrededor de nosotros y de nuestras capacidades. Eso no es sabio, según la sabiduría divina. Obviamente la sabiduría humana apoya eso. Cree en ti, tú puedes. ¿Y cuánto alimentan el orgullo? Porque creen que esa es la fuerza que lo puede sacar adelante, la energía positiva y cuántas cosas dicen ellos. Pero óigame, Dios dice no, la independencia debe ser rechazada. Dios nos guía en su sabiduría hacia depender de Él. Es sabio buscar a Dios en oración, hermanos. Es sabio pedir ayuda, aleluya. Es sabio someterse a Dios. Es sabio rendirse a su soberanía. Es sabio dejar que Él obre en sus planes y sus propósitos. Esa es la sabiduría. Un comportamiento dependiente. Y este fue el comportamiento de Noé. Dependió de Dios y eso lo guardó, lo sostuvo y lo sacó adelante, fuera de la crisis. Igualmente que Noé, hay otros testimonios de hombres de Dios que tomaron este acto, este comportamiento sabio de depender de Dios. David fue uno de ellos y en el Salmo 37:7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres por esto o por aquello, no te alteres. Guarda silencio. Otra vez la frase, descansa en Él. Descansa en quietud, en calma, en el Señor. Depende de Él. Jeremías también, un hombre que tuvo un ministerio muy turbulento, escribió en el libro de las Lamentaciones 3:26, bueno es
esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es depender de Dios y esperar la salvación, el momento en el que Él está actuando. Porque Dios está activo, hermano. Está activo. Estamos viendo la mano de Dios en esta crisis. Estamos viendo el amor, estamos viendo el apoyo, estamos viendo unidad, estamos viendo el clamor, estamos viendo cuántas cosas buenas que probablemente estaban por ahí apagadas. Pero óigame, Dios está activo. Está manifestando. Por eso este tiempo de crisis es un tiempo glorioso, hermano. Ayer hablaba con un pastor amigo y me decía, y yo le digo, ¿cómo estás, hermano? Aquí atrincherado, me dice. Yo le digo, hey, me gusta esa frase. Porque casi todos decimos, estoy encerrado. Encerrado, eso me suena a cárcel, eso me suena un ambiente tétrico, ¿verdad? No, estamos atrincherados, y me decía él, esperando ver la operación de Dios. Estamos esperando ver la operación de Dios. Estamos esperando con qué va a salir Dios después de esto. Aleluya. Y ese es, creo, el sentir que debe haber en el pueblo de Dios. Si dependemos de Él, vamos a estar expectantes. Vamos a estar alertas de lo que Dios quiere hacer ahorita y va a hacer después, hermano. Él soberanamente está actuando, nos está llevando por caminos desconocidos, por terrenos que nunca habíamos pasado, pero óigame, todo está bajo su plan, bajo su propósito, aleluya. Todo está siendo manejado por Él. El arca de la seguridad, aunque vaya por aguas turbulentas que nos zarandeen, Dios la está manejando. Y si Dios la está manejando, vamos a llegar a puerto seguro, mis hermanos, porque Dios cumple su palabra. Dios es fiel a sus promesas. Por eso la dependencia de Él es nuestro gran descanso. La dependencia nos preservará en el tiempo que tarde la crisis. 3 comportamientos sabios. El comportamiento de callar, de estar en quietud. El comportamiento de atender y obedecer la voz de Dios, ser obedientes. Y 3, la dependencia. Mis hermanos, quiero ir terminando. ¿Cuál ha sido nuestro comportamiento a estas alturas de la crisis en que estamos? ¿Ha habido quietud o ha habido mucho hablar? ¿Ha habido recepción o ha habido indiferencia a las palabras de Dios? ¿Hemos estado dispuestos a obedecer o no? ¿Estamos dependientes o alterados? Si su estado es negativo, hermano, su estado se identificó con alguna de estas palabras, necesitamos hacer un cambio. Necesitamos el comportamiento que la palabra de Dios nos enseña. Necesitamos hoy hacer ajustes en medio de la crisis, porque para eso son puntos de cambio, puntos de giro. Caminemos por la puerta de la oportunidad, no por la puerta de la pérdida de la esperanza. Hermano, aprendamos la sabiduría de Dios y conduzcámonos como Dios nos dice. La sabiduría de Dios nos enseña a callar, la sabiduría de Dios nos enseña a obedecer y la sabiduría de Dios nos enseña a depender de Él. Este es el comportamiento que debe surgir en el pueblo de Dios. Un comportamiento sabio que nos hará caminar con seguridad, hermano, y salir al otro lado diferentes. Hay que hacer ajustes, mis hermanos. Hay que hacer arreglos. Saquémosle provecho a este periodo. Hagamos todos los ajustes. Cuentas pendientes que teníamos. Es buen momento para arreglar. Es un buen momento para ministrar nuestra alma y ponerla delante de Dios también, para que suelte, para que decida obedecer a Dios, para que decida depender de Dios y confiar que Él está manejando el barco, hermano.
el barco donde vamos nosotros, el arca de la seguridad. Yo quiero orar, hermano. Quiero levantar un tiempo de oración. Aproveche ahí donde usted se encuentra y tomar lo que Dios le dijo, la palabra que llegó a su corazón, a su mente, y inclinar el rostro, ponernos delante del Señor, del grande, del todopoderoso, el soberano, que tiene control de todas las cosas. Nada se ha salido de su control. De su lado estamos nosotros, hermano. Vamos en el arca. Sí, sentimos zarandeos, probablemente hasta mareos, pero Él está manejando el arca. Y mientras el tiempo corre, aprovechémoslo para callar, para obedecer, para depender de Dios. Aleluya. Señor que estás en los cielos, gracias por tu palabra, Señor, por estos modelos, por estos ejemplos de hombres igual que nosotros, con debilidades igual que las nuestras, con deficiencias igual que las nuestras, pero que tú los dotaste, los llenaste, los equipaste para que quedaran como modelos de lo que tú puedes hacer a través de tus palabras, a través de tu gracia, a través de tu espíritu, ahora más que nunca en este pacto que estamos. Señor, perdónanos nuestros comportamientos de necedad. Perdona las palabras que han salido de nuestras bocas, que no han colaborado ni contribuido en nada, al contrario, derrumban. Perdona el estado alterado, la queja, el reclamo, si ha salido de nuestra boca. Perdónanos, Señor. No ha sido un comportamiento sabio. Perdona también nuestra desobediencia, Señor. Esa desobediencia activa y pasiva. Ese cerrar de nuestro corazón a lo que tú nos dices que hagamos. Perdónanos, Señor. La distracción en la que hemos caído y no podemos oírte con claridad porque no están abiertos nuestros oídos hacia ti. Señor, que a través de este tiempo cada corazón decida abrirse más a ti y obedecerte. Perdona, Señor, cuando hemos cerrado los oídos y nuestro comportamiento no ha sido obediente, dócil, sumiso a tus órdenes. Perdónanos. Perdónanos también, Señor, la independencia, el creer en nosotros, en creer que podemos y querer hacer las cosas como nosotros decimos cuando eso no es sabio. Perdona nuestra falta de dependencia, Señor. Perdona cuando corremos de aquí para allá y sin buscarte, Señor, sin doblar rodillas y depender de ti. Perdónanos, Señor. Queremos hoy hacer un alto a través de esta palabra, de este momento,
y hacer ajustes en nuestro comportamiento. Espíritu Santo, ayúdanos. Queremos ubicarnos en la quietud, en la obediencia y en la dependencia. Mientras pasan las olas, mientras pasa la crisis, ahí queremos estar, Señor. Ubicados, esperando en tus propósitos, esperando en tu soberanía, esperando en tu voluntad, Señor. Gracias por todo lo que has hecho hasta hoy, Señor. Gracias por lo que vas a hacer después de esto, Señor. Gracias por lo que tienes entre manos, Señor. Porque eres maravilloso, eres especial. Tus planes son siempre perfectos. Nunca fallas. Y todo lo que haces, lo haces bien. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas en medio de la crisis. Gracias por lo que se está quebrando. Gracias por lo que están haciendo. Gracias por lo que se está activando. Gracias por los cambios que se están dando en las almas, las decisiones que están tomando. Gracias, Señor, gracias. Porque esperamos salir distintos, regresar distintos a tu casa, regresar diferentes, para darte el honor que te corresponde y el respeto que merece tu persona, con todos nuestros sacrificios espirituales, como nos hablaste la semana pasada, Señor. Queremos regresar diferentes. Vamos a aprovechar la crisis, porque es punto de cambio, punto de giro, punto de oportunidad para hacer arreglos. Adelante, mis hermanos. Dios está con nosotros. Tomemos aliento y fortaleza en sus palabras, en su Espíritu Santo. Seguiremos esperando y dependiendo del Señor hasta que pase la tormenta. Aleluya. En el nombre de Jesús pido todo esto, Señor.